Ya de vuelta y estamos con José Ramón Carmona. José Ramón Carmona es el secretario general del Partido Popular en Málaga y el presidente del Partido Popular en Antequera. Don José Ramón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, un placer tenerlo en micrófonos de la boca del lobo aquí en Informa Radio. Don José Ramón, Entonces es mío. una polémica con el ministro Óscar Puente, el ministro de Transporte, más preocupado en utilizar dinero público para ver quién le insulta que en ocuparse de lo que verdaderamente importa, que es de su negociado. ¿Qué está pasando con el AVE a Málaga, donde él dice que no había un estudio previo, donde ustedes sostienen que efectivamente sí que lo había? ¿Qué está pasando con esa polémica y con este ministro que, insisto, está más ocupado en otras cuestiones que en temas de su ministerio, ¿no? Pues sin duda, la verdad que el ministro Puente hace todo menos de ministro, ¿no? Mm. Y cuando ejerce o intenta ejercer su función, la verdad que lo único que hace es levantar ampollas allí por donde va o allá por donde va hablando. La cuestión es muy sencilla. Nosotros, los malagueños, sabemos perfectamente que tenemos un cercanía actualmente que une Málaga con Fuengirola, que es el más rentable de toda España. Estamos hablando de un cercanías que para en varias poblaciones, en Benalmádena, en Torremolinos y, como digo, en Fuengirola y la propia capital, y que desde hace décadas hay una demanda ciudadana muy importante para que este cercanías pueda prolongarse hasta localidades también muy importantes en la Costa del Sol, como pueden ser Marbella o Estepona. Esto significaría ampliar, lógicamente, la capacidad de esta vía, pero también significaría una actuación de movilidad imprescindible. Insisto, es la línea más rentable de toda España por el número de usuarios y lo que necesitamos es ampliarla. Nosotros lo que planteamos es que llegue incluso hasta Algeciras, en el campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz. ¿Por qué? Porque todo lo que es la conurbación urbana entre Algeciras y Málaga, estamos hablando de casi 3 millones de habitantes de hecho o digamos Ujú. flotantes cuando estamos en época estival. Por tanto, la demanda es enorme y el problema es que tenemos una línea claramente infrautilizada, muy decadente porque no se invierte en ella, y lo que nos ha sorprendido muchísimo es que el ministro Puente ha llegado a decir el otro día que no existe ni un solo papel Ujú. sobre este tren. Y lo que tenemos claro es que en distintos presupuestos los 10 últimos años se han invertido 8,4 millones de euros, nada más y nada menos, en informes y mapas, en estudios previos. Y ahora dice que no hay ni un solo papel. Y eso es un poco lo que ha levantado la polémica. Don José Ramón, Óscar Puente miente, porque, claro, si dice que no hay ningún informe previo y usted me está diciendo que naturalmente que existe y existen papeles y se habla de ese tren de cercanías, el ministro está a otra cosa, ¿no? Claro, claro, está a contar insultos, no contra otros, sino contra supuestamente él. Es verdad que es lamentable que yo creo que es una decisión no solamente de él, sino de todo el gobierno, ¿no? Porque el subdelegado del gobierno ha ido en el mismo sentido, diciendo que tampoco había papeles. El número uno del PSOE en Málaga también ha dicho lo mismo, es decir, es un argumentario que habrá llegado a la sede de Ferraz y que lo han distribuido entre sus cargos públicos. Lo que llama la atención, insisto, es que no solamente hay 8,4 millones de euros invertidos en los 10 últimos años, sino es que nosotros tenemos en nuestra posesión los mapas e informes de estudios previos que se han ido publicando. Yo lo tengo aquí delante y lo que está claro es que yo no me lo estoy inventando, ¿no? Y así lo hemos hecho saber a través de la difusión de los medios de comunicación, que demuestran que el ministro Puente miente, claro que sí. El ministro Óscar Puente miente, ese es el titular. Y luego además yo le quería preguntar también qué se podría hacer, porque claro, usted me dice que la línea está obsoleta, infrautilizada, cuando se podrían destinar medios, ¿no? Sí, porque bueno, está claro que entendemos que son infraestructuras caras, entendemos que sin duda hay que ver un poco la progresión de crecimiento de la provincia de Málaga. Estamos hablando de que no solamente a nivel de PIB, sino lo que aporta a la comunidad autónoma y al resto de España, sino también en crecimiento poblacional. Es prácticamente una de las pocas provincias de España que crece con fuerza, y sobre todo estas localidades que están superando muchas de ellas ya casi los 100.000 habitantes o rozando.
estamos hablando de Mijas, estamos hablando de Estepona, estamos hablando de Marbella, que supera los 150.000 habitantes, que es, insisto, la única ciudad de más de 100.000 habitantes que no tiene ningún tipo de línea ferroviaria. Estamos hablando de que hay una necesidad y hay una demanda, pero es que el aeropuerto internacional de Málaga tiene ya 23 millones de pasajeros. Sí, sí. 23 millones de pasajeros que llegan cada año y que evidentemente se transportan normalmente a través de las carreteras, y eso lo que está provocando es un colapso casi permanente, ya no solamente en época estival. Y la única manera que entendemos es intentar pues tratar de hacer inversiones que posibiliten esa movilidad que debería tener cualquier gobierno. Estamos hablando de que este gobierno se dice que es un gobierno verde y luego el ministro Puente dice que hacer un cercanías o ampliar un cercanías no es competitivo. ¿En qué quedamos, no? No, y además es que forma parte de su negociado. Si se dedicara el ministro a lo que se tiene que dedicar, en lugar de buscar insultos, cuando él es uno de los insultadores profesionales, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pues sin duda. No, José Ramón, ¿es normal que un ministro vea como normal que se quemen los trenes porque están obsoletos cuando depende de él que no estén obsoletos y se estén dedicando muchos millones a otras partidas en lugar de a mejorar las infraestructuras de las cercanías, por ejemplo, ¿no? Sí, porque además estamos viendo que no hay ni una sola partida nueva. Estamos viendo que los presupuestos no van a aparecer ni siquiera partidas que incluyan nuevos avances en todas las demandas. Nosotros en la provincia de Málaga, insisto, en materia de movilidad tenemos un problema de crecimiento, y ese crecimiento hay que abordarlo. Lógicamente, en aquellas provincias donde ha habido un crecimiento rápido, pues se ha tenido que invertir para, digamos, estimar cómo se va a afrontar ese crecimiento a las vías actuales. Nosotros incluso llegamos a plantear, por ejemplo, que mientras no haya una línea ferroviaria que una con Marbella, que el peaje más caro de España, que está entre Málaga y Marbella y Estepona, pues lógicamente se bonifique. Claro. Si no hay línea ferroviaria, como ha pactado el BNG con el señor Sánchez en las elecciones gallegas, ¿no? Estamos pidiendo, insisto, cosas sensatas. No pedimos cosas imposibles, sino cuestiones que ya se están comprometiendo en otros territorios, y creemos que los malagueños pues tenemos el mismo derecho. Pues don José Ramón Carmona, le agradezco mucho que hoy haya estado aquí en estos micrófonos de Informa Radio en la boca del lobo, y sobre todo con un deseo, que el ministro Óscar Puente, en lugar de insultar y de mentir, se dedique a trabajar, a ayudar a los malagueños y sobre todo a esa actualización, a esa modernización de ese tren de cercanías tan necesario para la zona, ¿no? Pues sin duda, yo creo que este ministro Puente no pretende pasar como un ministro conocedor de las materias que tiene que afrontar su ministerio, sino como el portavoz de Pedro Sánchez, que desgraciadamente está instalado en el insulto, como estábamos hablando, permanente. Es la única forma que ellos entienden de hacer política, lamentablemente, creo que hay que decirlo así, pero ya no nos va a asombrar nada a los españoles esta forma de gobernar que llevamos sufriendo ya casi 6 años. Le mando un abrazo muy fuerte y muchísimas Otro gracias. para vosotros y muchas gracias. Gracias. Anúnciate con nosotros. Escribe